un agradecimiento muy particular a la Facultad de Trabajo Social, de cabeza su decana, que nos acompaña, que tenemos el honor que nos acompañe, para poder desarrollar este evento, que se hace en un marco adverso, porque hubo un paro importante de colectivos y eso complica. Pero bueno, estamos aquí y vamos a avanzar. También agradezco a mis dos compañeros de panel, a Pepe Bartel, a Noemí Brenta, que son los que realmente saben, y a Eduardo, que nos junta a todos y nos soporta a todos y nos lleva a un buen puerto. Vamos a decir primero, para dimensionar, porque si no nos convencen que somos un país de barro, para dimensionar, la Argentina es un país número 8 por su superficie en el mundo, número 30 por su población en el mundo y número 25 por tamaño de su economía en el mundo. Es decir, que los que nos dicen que somos un país poco importante, que no existimos, no es cierto. Los números de su superficie, de su población y del tamaño de su economía lo colocan como un país mediano o potencia mediana, dirían los estrategas. ¿Por qué no una potencia regional? Bueno, se ocuparon de que no fuéramos, pero eso es otra discusión. Esos números se correlacionan con los recursos que este país tiene. Es un país riquísimo en recursos. Es un país que por su producción, por la madurez de sus industrias, por la capacitación de su mano de obra, es un país en que, si se asignaran correctamente sus recursos, su población podría vivir toda bajo techo, toda vestida y toda bien alimentada. Porque nadie puede decir que en Argentina no hay recursos minerales y de materiales de construcción, que es una industria madura, acero, hierro, acero como transformación del hierro. Nadie puede decir que en la Argentina no hay fibras naturales textiles, lino, lana, algodón, y además fibras naturales y fibras artificiales desarrolladas, y nadie puede decir que no hay alimentos. Y ahora ni tampoco energía, también hay energía. Entonces hay un problema de asignación de recursos en un país que tiene estas características. Con el foro lo discutimos mucho esto. Creemos que hay un problema también de la organización popular para que eso no pase. Pero quiero decir, cualquier propuesta de recuperación del Estado con capacidad de generar planificación, asignación de recursos y redistribución social, apoyado en esta superficie, en esta cantidad de población y en estos recursos, podría garantizar el bienestar mínimo de la población sin grandes esfuerzos. Sí. Por supuesto que la principal herramienta que tienen los sectores populares, que es el Estado para ejecutar las políticas públicas, se encargan recurrentemente de quebrarlo a partir de endeudarlo. Entonces llega un gobierno popular y se dice, está el fondo, está el... ¿Sí? Bueno, esto se va a ocupar a mí, que sabe mucho más que yo, digo. Pero quiero decir, ¿por qué nosotros pensamos, primero, que es posible hacer políticas públicas en un nuevo tipo de Estado? Porque se apoya en un conjunto de recursos. Fuerte. Segundo, ¿por qué pensamos que hay que redefinir estructuralmente el problema de la deuda? Que no puede haber una recurrencia de endeudamiento y fuga de capitales. ¿Y por qué esta deuda tiene que ser rechazada y rediscutida? Bueno, porque no
Porque nos escamotean la principal herramienta para asignar recursos, que es el Estado. Porque te lo quiebran. Bueno, estas ideas se discuten en el foro y se desarrollan. Digo, no somos un país pobre, ni en recursos naturales ni en humanos. Somos un país que recurrentemente las élites quiebran y abandonan, y la reconstrucción del Estado implica abordar el problema de la deuda de forma estructural para que no se repita, porque es cierto que Néstor y Cristina desendeudaron, pero Macri se encuentra con un país desendeudado y rápidamente lo endeuda, al mismo tipo que está hoy como ministro, ¿no? Digo, también hay un problema en el movimiento popular que Caputo no puede volver a ser ministro y volver a ser lo mismo. Lo único antes lo hizo con recursos que le prestaban, ahora lo hace con los recursos de superávit comercial, el blanqueo y ahora lo con los del fondo. Pero esta lógica es la que hay que romper. El otro punto, compañero de la televisión lo decía, es que no es lógico pensar que con los adelantos científicos tecnológicos que hubieron en los últimos, diría, 50 años, tengamos la misma jornada laboral que hace 100. Es lógico pensar que la productividad del salario que está siendo apropiada por el capital tiene que ser revertida. Es lógico pensar que la jornada laboral tiene que ser menor. Es lógico pensar que la edad jubilatoria tiene que anticiparse y no alargarse. Y es lógico pensar que los trabajadores tienen que participar en las ganancias de las empresas. Es lógico pensar eso. Bueno, estas son discusiones que el movimiento popular y el movimiento obrero en particular tienen que darse sobre derechos de nuevo tipo, jornada laboral, participación del salario en las ganancias y discusión de la edad jubilatoria. Porque si no, ¿cuál es el objetivo de los adelantos científicos tecnológicos? ¿Que las empresas ganen cada vez más plata o que la gente viva mejor? Digo, me parece que estas son discusiones que están pendientes. La productividad del salario en los últimos años es enorme. Es enorme. Entonces, ¿cuál es el circuito de acumulación de capital que después termina en fuga? El endeudamiento. Bueno, estas son discusiones que hay que darlas. Y por supuesto, esto requiere un programa articulado macro y micro. Desde la macro es fundamental, y no solo en Argentina, en cualquier país emergente, pero en Argentina en particular, estabilizar el sector externo. No hay estabilidad económica en la Argentina si no hay dólares acumulados en el Banco Central. No puede ser que nosotros tengamos 8 veces menos reservas que Brasil. Es cierto que Brasil tiene un producto bruto más grande que el nuestro, pero no 8 veces. Hay un problema de sector externo que está asociado a un comportamiento de las élites empresariales, que la lógica es una acumulación de excedente, valorización financiera contra el Estado y fuga. Esta lógica es la que ha llevado a que este sea el país más endeudado con el Fondo Monetario, a que tengamos crisis recurrentes. Bueno, acá hay una lógica que hay que abordar. La estabilización es estabilización del sector externo. No quiere decir que no tiene que haber un sendero fiscal, no quiero decir que podemos hacer cualquier cosa con el presupuesto, no. Pero el ajuste fiscal que lo utilizan como mecanismo de estabilización fracasa una y otra vez. Ha habido, y vamos a darle la derecha al presidente que no nos mintió, es el ajuste fiscal más brutal que hemos vivido, y tuvieron que salir corriendo a pedirle plata al fondo, porque no acumulaban dólares. No se equilibra la economía desde el sector público, se equilibra desde el sector externo. Y el equilibrio del sector externo es administración de comercio exterior,
es definición sobre el rumbo de las exportaciones, es definición sobre administración de importaciones y articulación con un modelo industrial. Bueno, estas cosas también se discuten en el foro. Y por supuesto, inserción internacional. En ese punto, la reminiscencia del programa del 2003, que por supuesto hay que yo mando, incluye estas cosas que estamos hablando. Incluía reindustrialización, shock redistributivo e inserción internacional en Sudamérica acordada con Brasil. Esos tres elementos, hoy, con la salvedad del caso, esos son los que llevó Néstor adelante como programa. Son plausibles. Entonces, no hay estabilización, porque, a ver, si nosotros nos sentimos incómodos acá adentro, y nosotros tomamos la solución de matar a la mitad de los que están acá adentro y los tiramos afuera, y probablemente estemos más cómodos. La estabilización sobre la paz de los cementerios, la estabilización sobre pegarle varios tiros al consumo, hemos tenido, siempre esos programas de estabilización funcionan, siempre la inflación baja. Lo difícil es estabilizar con crecimiento. Y estabilizar con crecimiento implica acumulación de dólares en Banco Central, niveles de reserva. ¿Cómo puede ser que el gobierno tuvo una oferta de 18.600 millones de dólares de superávit comercial, producto del ajuste que hizo y de la caída del nivel de actividad? Tuvo una oferta de 23.000 millones de dólares de blanqueo que hizo, y la acumulación de dólares en Banco Central es apenas 1.000 millones de dólares más que los que dejamos nosotros después de la sequía. No puede ser. Y después nos dicen que estabilizan sobre el sector público. Bueno, esta es otra cosa que está en el programa, la necesidad de administrar el equilibrio externo con fuerte presencia estatal que asegure la acumulación de reservas internacionales, asociado a la rediscusión de la deuda, sin duda. Ese sería el gran componente macro. Componente micro, que está vinculado a lo anterior, cuando nosotros decimos las grandes empresas acumulan excedente, es la lógica monopólica del disparo de precios. El monopolio fija precios hasta donde puede, nunca aumenta los niveles de producción o baja costos. La teoría del valor en la lógica neoliberal es subjetiva. Si es subjetiva, es que cada consumidor tiene la información y puede elegir. Yo fijo el precio hasta donde puede, donde me maximiza la ganancia. Que los tipos lo hagan tampoco es ilógico. El problema es lo que hace el Estado y qué hacemos frente a eso. Las lógicas de regulación, después si tenemos tiempo puedo hablar de mi propia experiencia, pero las lógicas de regulación frente a la oferta monopólica son claves, son decisivas. Y el otro punto, que tiene que ver con lo anterior y con la posibilidad de administrar correctamente los recursos en función de una armonía social y que los argentinos por lo menos accedan a bienes básicos como alimentos, indumentaria y techo, tiene que ver con desvincular los precios internos de los internacionales. Son las dos políticas de precios: la regulación monopólica, sobre todo en canastas de bienes básicos, y el desvínculo de precios internos de internacionales, de modo tal que alguien nos pague precios internacionales por las galletitas. Es así. Bueno, estos son esencialmente los lineamientos sobre los cuales el foro estuvo trabajando y sigue trabajando. Una discusión sobre la productividad del trabajo acumulada, una discusión sobre lo que tiene que ser la satisfacción o el acceso y el consumo a bienes básicos, aprovechando los recursos naturales y la ventaja competitiva natural de la Argentina, entendiendo como bienes básicos
y es casi una paráfrasis del Papa Francisco, indumentaria, techo y alimentos. El equilibrio macroeconómico del sector externo, entendido como tal la acumulación de dólares en Banco Central, la administración del comercio exterior y una adecuada inserción internacional, que la más adecuada fue en Sudamérica, en los tiempos de la UNASUR, por lo menos la experiencia que nos tocó vivir. Y en ese marco, la reestructuración definitiva del problema de la deuda para impedir la quiebra del Estado y para impedir la fuga de capitales, son las dos cosas. Y en el plano micro, una regulación monopólica sobre los precios de consumos básicos y un desvínculo de precios internacionales respecto a precios internos. Yo he sintetizado acá, más o menos, no sé si lo logré, lo que se vino discutiendo en el foro. Queda abierta la discusión, alguien me va a decir la cuestión del poder. Ah, pero eso no es tema.